Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. En medio de las dificultades que enfrenta Cali desde hace más de un mes, esta ciudad y sus habitantes intentan retomar el rumbo, recuperarse, salir adelante. Y prueba de esto es que en medio de las dificultades por los bloqueos, la escasez de alimentos, de insumos clínicos y el tercer pico de la pandemia, entre otros, un grupo de profesionales de la clínica Imbanaco de Cali hizo en 24 horas al menos 11 trasplantes y 4 rescates multiorgánicos. Veamos la historia. Con un plan perfectamente sincronizado, 30 especialistas de la clínica Imbanaco se unieron para realizar una maratónica jornada. La meta, hacer 2 trasplantes de hígado, 8 trasplantes de riñón, un trasplante de corazón y 4 rescates multiorgánicos en 24 horas. Consta de un equipo multidisciplinario, de múltiples profesionales de altísimo nivel de capacitación médica y quirúrgica, con lo cual hemos logrado una maratón por la vida en medio de la situación que estamos viviendo. Ni la pandemia ni los bloqueos en múltiples vías fueron obstáculo para alcanzar el objetivo. El equipo se desplazó en una avioneta hasta Pereira para evitar contratiempos en el rescate de los órganos, al tiempo que familias como la de doña Alba recibían la buena noticia. Mi hijo, es que me acaban de llamar que hay donante. Yo, mami, ¿cómo así? Y yo me paré eufórico. Yo, mami, como que no, esas noticias no se callan, mami. Es por lo que hemos estado esperando. Ya con los órganos en Cali, el equipo médico continuó sin descanso una carrera al interior de los quirófanos en busca de la gran recompensa, brindarle una nueva oportunidad de vida a sus pacientes. Un ángel, porque llegó un ángel para mí. Le pedí tanto a Dios. Estoy tan agradecida. El trabajo en equipo, la solidaridad y la fortaleza de médicos y pacientes permitieron que la hazaña se cumpliera de manera impecable. Qué emocionante. Sin duda son vidas que se salvan, nuevas oportunidades para quienes esperaban un trasplante y una mejor calidad de vida. Todo esto gracias a un equipo de médicos como el de la clínica Imbanaco de Cali. Por eso hoy queremos hablar de este esfuerzo y del resultado positivo de esta maratón. Nos acompañan la doctora Anabel Banín, ella es coordinadora de la Unidad de Trasplantes de Órganos y Tejidos. Bienvenida, doctora Anabel. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches para usted y para todos. Y también está con nosotros el doctor Felipe Castro, cirujano hepatobiliar. Buenas noches, doctor Felipe, ¿cómo está? Buenas noches, bien, muchas gracias. Doctora Banín, comencemos entendiendo un poco ese resultado de la jornada de trasplantes y de otros procedimientos médicos de alta complejidad, como esos rescates multiorgánicos. Cuéntenos un poco. Bueno, nosotros en la clínica Imbanaco tenemos una unidad de trasplante de órganos y tejidos que aglutina todos los diferentes programas de trasplantes que tenemos, pues, que tenemos en la organización. Entonces, tuvimos la fortuna, después de todas las dificultades que están en este momento, tanto de pandemia como de la situación de orden público, tuvimos la fortuna de tener 4 donantes de órganos, donantes multiorgánicos, es decir, que son pacientes que fallecieron en situación de muerte cerebral y su familia estuvo de acuerdo con la donación de los órganos. Pero por supuesto, hacer las cirugías de los rescates, es decir, la extracción de los órganos y hacer los trasplantes de los órganos de estos donantes involucró un esfuerzo grandísimo, grandísimo de toda la clínica para poder llevar a feliz término estos trasplantes. Realmente fue un trabajo muy fuerte, pero muy satisfactorio, porque pues pudimos hacer los rescates de los órganos y hacer los trasplantes, todos los que hicimos con éxito, y todos los pacientes están en muy buenas condiciones, afortunadamente. Admirable, admirable, y no imaginamos el gran esfuerzo que requirió esta gran maratón, digámoslo así. Doctor Castro, cuéntenos de estos trasplantes, ¿cuál fue el más complejo? No, es difícil determinar cuál es más difícil que otro. Cada cirugía es diferente porque cada paciente independiente tiene ciertas particularidades y ciertos cuidados que hay que tener. Pienso que lo que vale la pena aquí es que a todos les fue muy bien y todos pues tuvieron muy buenos resultados.
Qué bueno, impresionante. Entiendo además, doctora Banín, que fueron a Pereira en un avión horas antes de las cirugías. ¿Cuál era el propósito de esta visita? ¿Por qué lo hicieron? Porque de los 4 donantes de órganos, 3 estaban aquí en Cali y uno era una paciente que estaba en Pereira. Entonces, en razón de los bloqueos y esto, nosotros no podíamos estar seguros de poder desplazarnos por tierra, eso por un lado. Y por otro lado, que los órganos, una vez que se extraen, deben ser implantados en un lapso de tiempo muy corto. Entonces, no, por ningún motivo podíamos correr el riesgo de ir y lograr extraer los órganos y no poder traerlos a Cali o demorarnos demasiado en el viaje. Y esta fue la razón por la cual tomamos un vuelo que nos llevó a Pereira, donde hicimos el rescate. Este fue el último donante que sacamos, el rescate de los órganos, y los trajimos inmediatamente para trasplantarlos aquí en la clínica. Esto debe ser en poco tiempo para tener un poco como la magnitud, lo delicado del asunto, ¿no, doctora? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos unos tiempos que son los tiempos que llamamos el tiempo de isquemia en fío, que es el tiempo que se tarda desde el momento en que uno extrae los órganos, a grandes rasgos, pues desde el momento en que uno extrae los órganos del donante y luego hace la cirugía en el paciente. Por ejemplo, en el caso del trasplante hepático o de corazón, extrae el hígado o extrae el corazón, implanta el nuevo órgano y ya lo pone con la circulación del paciente. Entonces, los tiempos, por ejemplo, para trasplante cardíaco máximo son de 4 horas, es decir, incluyendo las 2 cirugías, la cirugía de la extracción y la cirugía del trasplante. En trasplante hepático no deben ser más de 12 horas y en trasplante renal máximo 24 horas. Entonces, como pueden ver, involucra todo esto una logística muy grande, ¿sí? Y prácticamente que tenemos que parar una parte de la clínica para poder hacer estos procedimientos, pero luego los otros pacientes necesitan ser atendidos también. Entonces estamos haciendo esto simultáneamente y la clínica sigue su funcionamiento con los otros enfermos, de manera que involucra una logística muy importante para poder hacer todo esto en tan poco tiempo. Qué importante, sí. Doctor Castro, desde su participación en estos procedimientos, cuéntanos ¿cómo es hacer 11 trasplantes en 24 horas? No, pues aquí es muy importante que es un trabajo no solo de los médicos, sino de un equipo gigante, instrumentadoras circulantes, enfermeros, pues los coordinadores médicos, y tenemos que hacer una logística de tal forma en que nos vamos rotando en las posiciones, vamos cambiando literalmente las posiciones en las diferentes cirugías para poder descansar un poco y seguir adelante, teniendo en cuenta pues que lo primero es el paciente y la idea es nunca estar en una situación en donde se pueda poner el paciente en riesgo. Entonces, realmente es un trabajo que hacerlo individual es imposible, que necesita uno estar apoyado de los otros miembros del equipo y confiar pues plenamente en todos. Entonces, en ese sentido, pues tenemos un grupo muy homogéneo y eso hace que las cosas fluyan y funcionen muy bien y que logremos las metas, que son las que finalmente se imponen en un determinado periodo de tiempo en donde tiene que ser así. Entonces es una jornada dura, es agotador sin duda, pero muy satisfactorio al final. Claro, no lo imaginamos. Doctor Castro, ¿ya había habido algo similar? Me refiero al número de procedimientos y en ese tiempo. Realmente yo tuve una formación en un centro trasplantador de un volumen gigantesco y entonces sí viví cosas parecidas durante la formación. Aquí en Colombia a veces pasa, pero debería pasar más frecuentemente. Deberíamos pues tener una cultura de donación mejor. No tenemos, la cuestión de la donación es un poco deficiente y pues la idea es que esto pase más a menudo, ojalá, que más gente se pueda beneficiar en
lo más rápido posible. Sí, sería lo ideal. Doctora Banín, ya nos contaba usted de uno de los procedimientos, de uno de los rescates multiorgánicos relacionados con que habían hecho en Pereira, entiendo. Cuéntenos un poco más en detalle sobre este tipo de procedimientos, de qué se trata, porque entiendo que son 4 los que practicaron. Sí, un rescate multiorgánico es la cirugía en la cual se hace la extracción de los órganos del donante con fines de trasplante. Este proceso entonces empieza mucho antes, cuando llega a un hospital un paciente con una lesión neurológica que hace que su cerebro se muera, es decir, que lo lleve a la muerte cerebral. En estos casos, esto ocurrió entonces, como le digo, 3 fueron aquí en Cali, hubo 2 en clínicas por fuera de Imbanaco, el tercero fue aquí en Imbanaco y el cuarto fue en Pereira. Los pacientes entonces, en todos los casos, los médicos coordinadores operativos de donación que trabajan con nosotros fueron alertados por las diferentes clínicas donde estaban estos enfermos. Nos avisaron que estos pacientes estaban con lesión neurológica. En todos los casos, sí, en todos los casos fue por trauma, accidentes de tránsito o por heridas por bala. Fue en estos 4 casos en particular, en todos los casos fue así. Y entonces los médicos se desplazan a las clínicas donde están los potenciales donantes, los evalúan y hablan con la familia. La ley 1805 del 2016 establece que todos los colombianos somos donantes a menos que el propio individuo fallecido en vida haya manifestado su oposición a la donación a través de una comunicación al Instituto Nacional de Salud o cuando se inscribe en la EPS. Esto está en el Registro Nacional de Donantes. Entonces, en estos casos, los pacientes fallecidos ya en situación de muerte cerebral no habían expresado ninguna oposición a la donación, caso en el cual la ley nos permite hacer la extracción de los órganos. Sin embargo, nosotros hacemos el abordaje de la familia y lo hacen los médicos coordinadores operativos, hablan con los familiares para solicitar, para contarles en qué consiste la donación de los órganos, para que ellos también estén de acuerdo con esta donación, pese a que la ley lo aprueba. En el caso de los donantes en edad pediátrica, y uno de ellos era en edad pediátrica, sí es indispensable que la familia autorice la donación. Entonces tuvimos la autorización de donación en los 4 casos, y aquí quiero resaltar que no habría sido posible de ninguna manera que nosotros hubiéramos podido ofrecer esta oportunidad de vida a 11 pacientes si no es porque los familiares estuvieron de acuerdo con la donación. Aquí yo creo que nosotros hicimos un esfuerzo muy grande, ciertamente, pero el mérito más grande lo tienen las familias de los donantes. El mérito más grande es de estos seres que han dado vida y de los donantes que después de su fallecimiento han permitido que otras personas puedan seguir viviendo. Sin esta contribución, sin este papel tan importante de la sociedad, nosotros no podemos ofrecer la oportunidad de trasplante a nuestros enfermos. De manera que esto es lo que quiero resaltar sobre todo. Luego entonces, ya cumplidos con todos los requisitos legales, llevamos los pacientes a cirugía y en un procedimiento quirúrgico con toda digamos, se hace pues como se hace siempre una cirugía, con todas las condiciones de asepsia, cuidado y todo esto, se extraen los órganos. Número 1, por respeto al donante, y número 2, porque los órganos tienen que ser extraídos en las condiciones adecuadas para que puedan ser trasplantados de manera satisfactoria. Entonces, esto es, digamos, a grandes rasgos el rescate multiorgánico. Qué importante resaltar la participación de todos los actores que lo hacen posible, pero sobre todo en dónde nace, ¿no? esa posibilidad, y es en la decisión, como lo decía la doctora Anabel, de dar vida y de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de otros. Doctor Castro, ¿qué tan avanzados están los trasplantes de hígado, por ejemplo, en nuestro país? Yo pienso que pues esta es una decisión muy personal. Considero que tenemos gente muy capacitada, muy bien entrenada, que hay equipos fenomenales en Colombia y que hay instituciones con todo el recurso técnico,
tecnológico, científico, humano, para llevar los trasplantes pues, con resultados muy satisfactorios. Pero sí me parece que estamos lejos en cuanto a la educación referente a la donación de órganos. Y esto lo digo porque esta resolución, esta ley que acaba de mencionar la doctora Vanina 1805, es una medida en la cual se trata de mejorar la donación por imposición. O sea, la persona es donante porque es y no manifestó lo contrario. Pero a la hora de aplicarla, eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque si la familia no quiere, uno no puede llegar y decir, no, los órganos son míos. Para que esto se dé, para que una donación sea efectiva, la familia tiene que tener muy claro el bien, el beneficio que hace. Todas las personas, es que se pueden salvar 6 vidas en las siguientes horas y una cantidad de gente que les mejora la calidad de vida obteniendo tejidos, córneas, otros componentes anatómicos. Entonces, me parece que la cosa en ese sentido nos falta mucho camino por andar en cuanto a educación y a generar conciencia, que no es una ley que nos va a llevar a que se mejoren y se salven vidas, sino que es algo que debe ser de corazón, algo netamente altruista, que debe nacer por conciencia y porque la persona sepa el beneficio que da, el regalo de vida. Sí, señor, y sin duda estos procedimientos exitosos que ustedes hicieron posibles, pues nos ponen a reflexionar, a pensar en la importancia de esto para el tema, para el país. Doctora, a propósito, ¿cómo están los pacientes que recibieron estos trasplantes, doctora Banín? Como mencionaba, los 11 trasplantes fueron satisfactorios. Todos los pacientes están en muy buenas condiciones. Quiero resaltar, por ejemplo, el paciente del trasplante de corazón. ¿Por qué hicimos solamente un trasplante de corazón y no hicimos 4 trasplantes de corazón? ¿Sí? La razón es porque los otros 3 órganos no pudieron ser utilizados porque no estaban en condiciones de ser trasplantados, como habríamos esperado. Lo mismo pasó con 2 de los hígados, no los pudimos ya utilizar porque los procesos alrededor de la muerte del donante hicieron que estos órganos se dañaran antes de que pudiéramos utilizarlos. En esto influye mucho también el tema de qué tan rápido somos alertados nosotros sobre la posibilidad de un donante. Entonces, cuando esta alerta se hace rápidamente, podemos intervenir, es decir, abordar la familia y poder hacer la extracción de los órganos de forma satisfactoria. De manera que también el papel del personal de salud es fundamental, porque si hay un paciente que está, como por ejemplo ocurrió con la paciente que estaba en Pereira, una paciente que entra en situación de muerte cerebral e inmediatamente hacen el abordaje de la familia, nos avisan a nosotros. Tenemos una familia una donante y su familia ha aceptado la donación de órganos. Nosotros nos desplazamos inmediatamente, cuadramos todo esto y fuimos. En cambio, si los médicos, las enfermeras, los fisioterapeutas no nos avisan rápidamente, pues los órganos empiezan a dañar y esto fue lo que ocurrió con un par de los donantes. Por eso no pudimos extraer los corazones de los otros 3. El caso específico del trasplante de corazón que hicimos fue muy especial porque era un paciente que estaba hospitalizado desde hacía 4 meses en la clínica. Desde hacía 3 meses estaba en una situación que se llama urgencia 0, es decir, que requiere un trasplante de manera urgente, si no va a fallecer. Realmente fue un trabajo muy grande lograr mantener este paciente vivo durante todo este tiempo esperando que apareciera un corazón y lo logramos. Y el paciente se pudo trasplantar y fue un resultado muy, muy, muy bueno. Muy rápidamente el paciente se mejoró y ya en este momento ya está en su casa, ¿no? Ya todos los pacientes están en su casa, de hecho.
Bueno, qué gran noticia, nos alegra mucho eso y no imaginamos también la felicidad de sus familias, esa esperanza que los acompañó durante tantos días, no lo imaginamos. Doctor Castro, ¿la actual situación de Cali les representó alguna dificultad para realizar estos procedimientos? Sí, claro, sí, sin duda alguna. ¿De qué manera? Siempre, pues, lo primero es que nosotros tenemos que pensar en la seguridad del equipo. Y entonces los desplazamientos a ciertas horas se vuelven un poco complicados. Tratamos de salir a horas más seguras. Para mí personalmente salir de la casa ha sido complicado en todos estos tiempos de paro, porque es pues, una de las barricadas que se ha hecho, uno de los puntos de bloqueo es enfrente de donde yo vivo. Entonces, se generan dificultades realmente de desplazamiento, de riesgo. Tratamos de movernos, como les decía, en horas que sean un poco más seguras. Entonces eso a veces hace que se cambie un poco la logística a la hora sobre todo de la obtención de los órganos. Por ejemplo, y la muestra de ello es el desplazamiento que se tuvo que hacer en avión a Pereira, porque si no sabíamos que no se iba a poder, porque habían bloqueos pues en Buga, habían varios bloqueos en la vía Pereira-Cali. Entonces, y que son situaciones que inevitablemente, o sea, que en las cuales no se puede descartar que el equipo esté en riesgo en algún momento. Hemos visto cuántas ambulancias no han dejado pasar en los paros, en los bloqueos. Entonces me imagino que en una cuestión de órganos no sería diferente. Felizmente los pudimos hacer todos de una manera muy coordinada y no tuvimos contratiempos pues en esta tanda, por decirlo así, de todos esos trasplantes. No tuvimos como inconvenientes grandes pues por las cuestiones de los bloqueos, pero sí es algo que afecta sin duda. Claro, pues estas noticias como las que ustedes nos traen, nos cuentan hoy, sin duda son un alivio en medio, reitero, de tiempos difíciles que vive no solamente Cali, el país. Venimos agobiados por una pandemia, luego nos enfrentamos a un paro y la incertidumbre y las malas noticias pues se ha apoderado prácticamente de nuestros días. Por eso ustedes se han convertido en esos actores de esperanza también y de alegría. Quisiera terminar esta entrevista conociendo un mensaje de cada uno de ustedes de esperanza y especialmente para los bayunos por estos tiempos complicados que enfrentan. Comienzo con usted, doctora Baní. Bueno, yo antes de dar este mensaje quisiera resaltar también que nosotros tuvimos el apoyo de la Coordinación Regional de Trasplantes de la Secretaría de Salud, que estableció un corredor humanitario para que nosotros pudiéramos pasar. No tuvimos que utilizarlo en realidad porque no tuvimos dificultades. De hecho, solamente en uno de los cuando llegábamos de Pereira, llegamos a un bloqueo y nos dejaron pasar sin problema, ¿sí? Cuando ya estábamos aquí en Cali. Pero de todas formas, la Coordinación Regional de Trasplantes de la Secretaría pues tenía listo el corredor humanitario para que no fuésemos a tener dificultades. Entonces, el mensaje que yo quiero dejar es que a pesar de que hemos tenido tantos problemas, que hemos pasado por situaciones tan difíciles, yo pensaba que la pandemia era de lo peor que como profesionales de la salud y como sociedad en general nos había pasado, y resulta que vino el paro. Entonces fue pandemia más paro. Esto ha sido un trago muy arduo, muy difícil, ¿sí? Hemos tenido que trabajar de forma muy dura y en medio de tantas dificultades hubo 4 familias que estuvieron dispuestas a donar los órganos de su ser querido para salvar a otras personas. Y hubo una cantidad de profesionales de la salud que estuvieron dispuestos a hacer todo su esfuerzo para, dentro de este trabajo en equipo, poder ayudar a estos enfermos. Esto le da a uno mucha esperanza de que hay mucha solidaridad en el corazón de todos nosotros. Nosotros tenemos elementos para salir adelante. Yo estoy segura que de todo esto que está pasando, algo bueno va a poder salir para nuestro país y para nuestra ciudad en particular.
Doctor Castro. Realmente ante la situación difícil, yo estoy plenamente convencido de que las cosas van a mejorar, que tenemos que crear conciencia no solo en cuanto a la donación, sino de ayudarnos unos a los otros. Me parece que eso es lo más importante, ver las diferencias socioeconómicas tan grandes a las que nos enfrentamos, y tratar de nivelar un poco las cosas. Me parece que parte de cada uno de nosotros, no solo de esperar que alguien venga y lo haga. Como les digo, yo me siento inmensamente afortunado por dedicar mi vida a esto, porque para mí el trasplante es algo, pues obviamente tiene toda la ciencia del mundo por detrás, pero es algo, cuando uno ve los resultados, pareciera algo milagroso. Y a mí me da una alegría inmensa poder participar en eso. Y como les decía, para mí no hay mayor acto de altruismo que una familia que ha perdido un ser querido en un momento tan difícil decida que se demoren más en entregarle el cuerpo, de hacer un trámite más, y que tomen la decisión de ayudar a otras personas. Entonces, pienso que Colombia está repleta de gente buena, dispuesta a ayudar y a dar. Entonces, todas estas cosas que vivimos día a día me hacen estar convencido de que vamos a salir adelante de una buena manera, de una buena forma, de que las cosas se van a solucionar. Y en estos tiempos de crisis, ver estos actos de amor y de generosidad es muy alentador y muy esperanzador. Pues nos unimos a esos deseos, que la solidaridad y las buenas noticias como las que ustedes hoy nos están contando sigan llegando para nuestro país. Les mandamos un abrazo, nuestra gratitud, nuestro respeto y nuestra admiración, por supuesto. Que tengan buena noche. Gracias, doctora Anabel Banín. Gracias, doctor Felipe Castro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela. Un saludo. Hacemos una pausa. Al regreso estará Ricardo Ospina contándonos qué tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en Sala de Prensa y vamos de inmediato con Ricardo Ospina para que nos cuente qué tiene esta noche en su radar. Ricardo, adelante. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora la declaración que rindió ante la Comisión de la Verdad el expresidente y exministro de Defensa Juan Manuel Santos. Es el tercer expresidente que va a contar detalles de lo que significó su ejercicio en lo público. Ya lo habían hecho hace algunos meses el expresidente Ernesto Samper y también el expresidente César Gaviria. Santos habló en un discurso de más de 30 páginas sobre un capítulo muy doloroso en la historia reciente de Colombia. Habló de los asesinatos cometidos por integrantes del ejército a personas que eran presentadas como guerrilleros muertos en combate durante el avance de la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe, en lo que se conoció popularmente como los falsos positivos. El expresidente Santos, visiblemente compungido, pidió perdón a las familias de los hombres y las mujeres que murieron en Colombia durante esas prácticas criminales, pero también entregó una bitácora de lo que significó su paso como ministro de Defensa y la manera en la que se descubrieron en ese momento estos homicidios. Habló sobre la forma en la que empezó a adelantar una veeduría con apoyo del entonces comandante de las fuerzas militares hasta que se dieron cuenta de los episodios más crueles, terribles de este momento, de esta práctica, entre ellos el caso de más de 13 jóvenes de Soacha que fueron llevados mediante engaños a Ábrego, a Ocaña y a otras zonas del norte de Santander para ser asesinados y luego ser presentados como guerrilleros muertos en combate. El expresidente Santos, además,
Dijo que el expresidente Uribe tenía una idea distinta de cómo combatir a la guerrilla, una idea diferente, y él era el jefe, dijo en ese momento, y él quería una derrota militar, dijo refiriéndose a Uribe, mientras que él pretendía otro tipo de estrategia para minimizarlos y llevar a una mesa de negociaciones. En este mismo momento muy importante ante la Comisión de la Verdad, el expresidente Santos dijo que había que reconocer que cuando él le planteó al entonces presidente Álvaro Uribe la solución que implicaba el retiro de una cantidad importante de oficiales, de reconocimiento de hechos graves que estaban sucediendo, el expresidente Uribe no se opuso a ello, a pesar de que él había estimulado la política de seguridad democrática y la presión a los militares para que obtuviesen resultados en contra de la guerrilla de las FARC. Dijo que no se puede justificar bajo ningún tipo de argumento lo que sucedió, y que precisamente trabajó él en la defensa de los derechos humanos desde que llegó al Ministerio de la Defensa, creando una oficina dedicada a ello y reforzando los controles en cada brigada y en cada división. Gracias, Ricardo. De esta manera terminamos. Ya viene Signo Pesos. Gracias a ustedes por conectarse con Sala de Prensa. Que tengan buena noche y que descansen.